Quinto, presentación del académico correspondiente Armando Martínez Garnica, quien disertará sobre el tema problemas metodológicos en la construcción de una historia local, el caso de Bucaramanga. Sexto, proposiciones y varios. Séptimo, clausura por parte del señor presidente. ¿Está leído el orden del día, señor presidente? ¿Lo aprueba la sesión de la academia? Aprobado. Aprobado. Pues sírvase por favor verificar el quórum, señor secretario. Aprobado. Yo creo que yo tendría que mirar la calidad de todos los integrantes, pero yo creo que que se reúne el número exigido por los estatutos, señor presidente. Que son 9 académicos de número. Sí, ahí hay 10 por lo menos. Sí los hay, sí los hay. Muchas gracias. Estamos 12 académicos de número. Sigamos con el orden del día. Informe del señor presidente. No, señor. El acta. Aprobación del acta anterior, tiene razón. Entonces, el acta fue repartida, creo que oportunamente a todos ustedes. Y doctor Horacio, diga. Doctor Horacio. Sírvase, señor secretario, continuar el día después de la aprobación del acta. ¿Se aprueba el acta propuesta? Aprobada. 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 Aprobada el acta, podemos continuar con el orden del día, señor secretario. Tercer punto, informe del señor presidente. Tengo un breve informe. Primero que todo, contarles que estamos completando unos cabos sueltos administrativos o tratando de solucionarlos, porque como tuvimos una cierran los micrófonos, por favor, Santiago. Sí. Como teníamos todavía algunos cabos sueltos administrativos porque tuvimos una interinidad. Rodolfo, tienes que destapar el micrófono. Aquí. Repito la frase anterior, si ya me oyen todos. Perfectamente, Rodolfo. Que teníamos que completar un poco la organización administrativa porque habíamos tenido una interinidad en el asistente administrativo de la Secretaría y de la Academia. Y hemos conseguido ya la persona adecuada que está en funciones. Se llama doña Aida Cardoso y está asistiendo a la Academia a las órdenes de ustedes los lunes, los martes y los jueves durante el día. Por otra parte, quiero anunciar la programación que sigue después de este plato que nos tiene servido el doctor Martínez. Y para el 22 de septiembre próximo, o sea, dentro de 2 semanas, estará el doctor Alberto Casas con una sugestiva presentación que se llama 1953. Golpe de Estado o golpe de opinión. Para octubre 6, contamos con la doctora y académica Margarita Garrido, quien ha titulado su intervención Política y Comunidades Emocionales a mediados del siglo XIX. Ese es un tema que ya he venido trabajando, el de la emocionalidad en la historia, y que creo que será muy revelador para nosotros. Así sucesivamente, en el sentido de que tenemos programación para todo el año, hasta el 15 de diciembre, que se cierran, se clausuran
estatutariamente las funciones de las sesiones de la academia hasta fines de enero. Por último, quería contarles algo sobre las actividades que seguimos desarrollando con la Vicepresidencia de la República y que tienen que ver con las celebraciones sucesivas de bicentenarios. El plato fuerte, como ustedes saben, está en lo que organiza el doctor Armando Martínez en la Villa del Rosario de Cúcuta para la celebración o la conmemoración del Congreso Constitutivo y Legislativo de 1821. Ahí vamos a participar nosotros activamente. Somos además pues patrocinadoras, digamos, del evento, pero activamente porque en esta semana que viene estaremos difundiendo las bases del concurso de historia con premios de 25 millones y 15 millones para el primero y el segundo lugar, y que estarán abiertos el concurso para estudiantes graduados y profesionales de la historia. En otras palabras, esto va a ser un concurso selectivo para conseguir la mejor calidad posible y que los evaluadores tengan pues la posibilidad de estudiar a fondo los trabajos que se nos entreguen sin que haya tanta proliferación. En cuanto al bicentenario, esos son continuos, y el que nos viene próximamente es una de las batallas más significativas de la Guerra de Independencia, que se llama, poco conocida, que se llama la Batalla de Ciénega, en la cual participaron más efectivos de ambos lados que en ninguna otra batalla de la independencia, y donde hubo igualmente mayores bajas. Estamos hablando de 700 muertos, cosa que en la guerra de independencia puede ser una cifra altísima. Pues eso tiene lugar el 10 de noviembre próximo, y en Santa Marta, y tuvo como consecuencia la toma de Santa Marta por los republicanos. Y en Santa Marta, en Ciénega primero, y en Santa Marta al día siguiente, los días 10 y 11 de noviembre de este año, habrá un seminario con trabajos, entre otros, de varios historiadores, entre otros del doctor Caro, profesor de la Universidad del Magdalena, y que tendrá el patrocinio tanto de la Academia de Historia como de la Gobernación de Bolívar y de las alcaldías de ambas ciudades. La vicepresidencia ha querido que hagamos pues partícipes de estas conmemoraciones bicentenarias, pues en todos los sitios donde haya habido acción republicana. Y la acción republicana es importante hasta completar todo esto con la toma de Cartagena, o perdón, la rendición de Cartagena, que para lo cual también se está organizando un gran evento que ya está en marcha. Con esto, en ambos acontecimientos que le he mencionado, cuenta entre otras cosas con el apoyo también del Banco de la República. Para el suroeste, el doctor Fernando Mayorga está encargado de tratar de organizar una cosa similar, porque allá también hubo enorme actividad de campañas bélicas y de movimientos sociales, cosas que ustedes conocen pues casi que más en detalle, y que culminan con la batalla de Bomboná. En otras palabras, eso nos llevaría a 22 abril, cuando quisiéramos hacer un gran evento en Pasto, ¿no? Que sea el gran seminario de las campañas del sur. En eso estamos, en vincular la academia a estos eventos tan significativos para la patria y que queremos que se puedan contar muy profesionalmente. Señor secretario, eso es todo lo que yo tengo. ¿Usted quiere continuar, por favor? ¿Fernando? Doctor Mayorga. El informe de la Secretaría es muy corto.
Hemos seguido en comunicación permanente con los presidentes de las academias y de los centros de historia de todo el país, fortaleciendo los lazos que esperamos cada día estén más fuertes, y seguimos igualmente en el empalme con el anterior secretario. Eso es lo que tengo para informar a la Asamblea, señor presidente. Bueno, en ese caso, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Presentación del académico correspondiente Armando Martínez Garnica, quien disertará sobre el tema problemas metodológicos en la construcción de una historia local, el caso de Bucaramanga. El doctor Martínez es quizá de los colombianos historiadores que cualquier presentación es poca, porque no la necesita. Él es, digamos, un historiador de historiadores que ha venido en el quehacer de la profesión con enorme producción histórica y más de 30 años de docencia, en la última parte como decano de la Facultad de Historia o de Ciencias Sociales de la UIS, de donde irradió, ¿no?, una enorme producción que todos le agradecemos. Sus publicaciones, como le decía, son incontables, y por lo tanto creo que es suficiente para decirles que para la Academia es un verdadero honor tener a nuestro académico correspondiente hoy presentándonos el tema que nos ha anunciado. Muchísimas gracias, doctor Martínez. Gracias, doctor Rodolfo, por la invitación, y gracias a ustedes por escucharme durante 30 minutos. Espero no pasar más. Todos nosotros hacemos parte de la nación colombiana bajo la categoría de ciudadanos. Somos colombianos en términos políticos y hacemos parte de la nación. Pero cada uno de nosotros en la vida real vive en una localidad. Y en un país de regiones, vivir en una localidad es como si viviéramos en diferentes historias, porque este es un país que se hizo a base de regiones, desde que la Real Audiencia se hizo cargo de las provincias que habían sido conquistadas en 1551. Entonces no es lo mismo vivir en Villa del Rosario que vivir en Ciénaga Magdalena, como si viviéramos en diferentes culturas, lenguajes, vocabularios, comidas, etc. Eso quiere decir que cada localidad en la cual uno vive tiene una historia muy abigarrada, muy diversa y muy larga. El 22 de diciembre del año 2022, una localidad que se llama Bucaramanga va a completar 400 años de haber sido poblada conforme a derecho. Y en 4 siglos han pasado muchísimas cosas y muchísimas personas y muchísimos procesos. Es un mar de acontecimientos, personas y procesos. Y como llegamos al 4º centenario de esta localidad, las gentes se están preguntando qué historia tiene esta localidad. Y acuden a la Academia de Historia de Santander, que es donde se reúnen los historiadores regionales. Y tenemos que preparar una respuesta. Así que estamos preparando una historia básica de Bucaramanga, que no la tenemos. Entonces, hacer la historia básica de Bucaramanga plantea retos metodológicos y retos de selección arbitraria, como sucede en todo tipo de historia. Hacer una historia de 400 años tiene el reto del método, pero los historiadores tenemos ese problema resuelto. Desde la gran obra de Leopold Ranke, de 1824, sabemos que esas preguntas por la historia de una localidad se responden desde la investigación. Y la investigación es simplemente, desde Ranke, reunir las mejores fuentes disponibles, poner notas a pie de página para indicar de cuál fuente se ha tomado la información,
sobre todo examinar críticamente las fuentes disponibles, las mejores, y a toda costa evitar los anacronismos, que son inevitables cuando uno cuenta una historia de 400 años. Pero el método está resuelto desde 1824 y lo hemos practicado todos los que estamos aquí en esta reunión. Pero viene un segundo problema y es, una vez terminada la investigación, es ¿qué se va a exponer? Ranke nos dice que la exposición que hagamos tiene que ser muy rigurosa, tratando de relatar las cosas tal como sucedieron en una trayectoria histórica y no lógica. Y hay que contar las cosas por muy condicionados y carentes de belleza que hayan sido los acontecimientos. Entonces, cuando uno va a tratar de exponer el resultado de una investigación, nos enfrentamos a un gran problema, que es el problema de la selección que tiene que hacer cada historiador. La selección es una necesidad, pero también es una arbitrariedad, pues se trata de destacar en ese mar tormentoso que es la historia de una sociedad solamente unos cuantos acontecimientos y unas cuantas personas. Este trabajo se asemeja, como decía Burckhardt, a un pintor de marinas, en la cual el pintor solamente selecciona de todas las olas del mar unas cuantas oleadas. De modo que el gran problema que hemos tenido es seleccionar con criterios arbitrarios y personales qué es lo que vamos a comunicarles a los lectores y que viene de nuestras investigaciones. Es decir, lo que estamos tratando de resolver es qué es lo que hoy consideramos digno de señalar respecto de 400 años que ya han transcurrido. Ese es el primer problema. Muchas generaciones han pasado por Bucaramanga desde 1622. Y son muchos los acontecimientos y muchos los ordenamientos políticos territoriales distintos. Y como ha pasado tanta gente tan diversa, decidimos que había que empezar con lo que es propiamente Bucaramanga, que es una res pública. Esto es una cosa pública. Y por lo tanto, lo primero que vamos a contar es qué es esa cosa pública que ha sido Bucaramanga en 400 años. Es decir, vamos a orientarnos no tanto por las iniciativas privadas, las figuras brillantes, las familias importantes, sino por la cosa pública que se llama Bucaramanga y que ha tenido muchas formas políticas distintas. Entonces, vamos a contar la cosa pública que se llama Bucaramanga. Muy bien. Con ese hilo conductor, Bucaramanga tiene una fortuna y es que ha tenido una sucesión ordenada de cronistas locales que nos han dejado una huella, es decir, una colección de noticias. Y comenzamos con José Joaquín García, que nace en el año 1849 y muere en 1919, quien publica en 1898 en la imprenta de Medardo Rivas, 1896, unas crónicas de Bucaramanga. Y cuando José Joaquín García, que es el nieto del primer abogado que tuvo Bucaramanga, Eusebio García, hizo sus crónicas, en ese momento su generación ya no se acordaba que entre los siglos XVII y XVIII aquí había existido un pueblo de indios mineros congregados por un oidor de la Real Audiencia y dotado de tierras de resguardo. García dice en los primeros capítulos que él solamente oyó decir a sus abuelos que en los tiempos de la conquista española aquí habían existido unos ranchos de la tribu indígena de los Laches, tan insignificantes que no despertaron el afán conquistador de ninguna hueste de soldado español. Y en su representación personal, Bucaramanga había sido la obra de vecinos acomodados de Girón, quienes en un afán de temperar con su familia los fines de semana, abandonaron los calurosos valles del Río del Oro y se subieron a la meseta a unas casas de techo de paja para disfrutar de mejores fuentes de agua y un clima más fresco. Lo que hacen actualmente los bumangueses, que el fin de semana se suben a la mesa de los Andes a buscar un clima más fresco. Pero él, en los archivos de la villa decimonónica, no pudo encontrar el expediente de la primera parroquia y menos
la congregación de indios. Por lo tanto, él las crónicas las tiene que empezar básicamente en la época en que su abuelo empezó a ejercer la profesión de abogado, es decir, hacia 1800, 1810. Él termina sus crónicas en 1895 y lo reemplaza Ernesto Valderrama Benítez, quien hizo las crónicas desde 1900 hasta 1945, con una visión como la de García, bastante optimista de una ciudad que venía de menos a más. Y a él lo ayuda José Fulgencio Gutiérrez, quien cubrió el periodo 1895-1941 para entregarle a la ciudad un libro conmemorativo cuando se realizaron los quintos Juegos Olímpicos Nacionales. Y agregó pequeñas biografías de bumangueses. Más o menos eso se complementa con los diarios que llevó un comerciante que se llama Bartolomé Rogeles López, quien daba noticias de los sucesos locales, sobre todo de la vida familiar y el comercio, el mercado. Afortunadamente Aida Martínez Carreño nos dejó una transcripción de esos diarios de Bartolomé Rogeles. La universidad local con la Cámara de Comercio hizo una compilación en un tomo, pero tenemos los 3 tomos en donde podemos saber qué estaba pasando aquí en la Guerra de los 1000 días, cómo se movía el precio del dólar, de las mercancías en el mercado, cómo se movía el precio del café, de los sombreros, las fusiones empresariales. Y además él llevaba el registro de matrimonios del grupo de distinción, los asesinatos notables y las listas de los miembros de las asambleas y los consejos departamentales, así como miles de noticias íntimas de la vida local. Pero esta perspectiva progresista que habían llevado los cronistas hasta 1941 se va a interrumpir cuando Roberto Harker Valdivieso toma la pluma y escribe unas crónicas que se llamaban Y sucedió en Bucaramanga, para cubrir el periodo 1946-1965, porque él usó como fuente los periódicos locales que se llamaban Vanguardia Liberal, El Deber y El Frente, desde la perspectiva de un militante del partidista conservador, devoto refractario, con lo cual parece que las noticias que le interesaban eran los de la página roja y las páginas sociales, así como las notas necrológicas de la prensa local y el noticiero de la burocracia gubernamental. Aunque el periodo que él cubre coincide con la década de la violencia bipartidista, el texto de las crónicas se hace pesimista y sucede lo que hoy en día tenemos en Bucaramanga, un cultivo por las noticias malas, asesinatos, violaciones, etcétera, en cierta mentalidad que hay en Bucaramanga de atracción por todo lo que es enfermo, es decir, por cierta característica local. Y finalmente Ernesto Valderrama Benítez, un poeta, y en las nuevas crónicas de Bucaramanga trata de cubrir el último periodo. Es decir, tuvimos la suerte de tener un grupo de cronistas que trataron de reunir las noticias locales. Viene luego un historiador muy importante que fue presidente de la Academia Colombiana de Historia, don Enrique Otero da Costa, quien descubre en el Boletín de Historia de Antigüedades, en la entrega 100, mes de enero de 1914, sorprende a Bucaramanga con la noticia que efectivamente fue un pueblo de indios y empieza a publicar lo que él encontró en el Fondo Poblaciones de la sección colonial del Archivo Histórico Nacional. En ese momento que él investigaba estaba en el 3er piso del Edificio Nacional de Santo Domingo, donde encontró el auto que dio en Pamplona el oidor Juan de Villabona Zubearre el 4 de noviembre de 1622, que ordenó congregar las cuadrillas de indios lavadores del Río del Oro en una población que se llamó Bucaramanga y que los ranchos y la iglesita se terminaron el 22 de diciembre. Entonces, don Enrique Otero da Costa sorprende a la ciudad en 1914 con la noticia de que efectivamente esto empezó como un pueblo de indios. Y entonces él siguió buscando en el fondo tierras del Archivo Nacional noticias, y en el tomo 42 encontró un pleito por linderos entre Girón y Bucaramanga, donde estaba la certificación de que efectivamente la orden del oidor en visita de la tierra se había cumplido y efectivamente se había creado un pueblo de indios, con tierras de resguardo,
y finalmente publica un gran volumen en Manizales, donde él vivía, que se llamó el Cronicón Solariego. Pero a pesar de que él descubrió el pueblo de indios, como él era un hispanista, de los que en Bucaramanga se reunían en los cafés con sombrero cordobés y capa, en esta ciudad, él lo interpretó de otra manera. Él interpretó que esa certificación del cumplimiento de una orden de un oidor para congregar indios en pueblo era el acta de fundación de la ciudad. Entonces convierte un pueblo de indios en una ciudad, como si fuera Tunja, Santa Fe, Cali, Pamplona o Vélez. Y entonces empiezan a hablar de que Bucaramanga es la ciudad fundada el 22 de diciembre de 1622, y para colmo de males, cuando vinieron los Juegos Olímpicos Nacionales, los quintos, él se sentó y creó el escudo de armas de Bucaramanga, copiando el eslogan en latín de una ciudad norteamericana, y entonces siempre nos enseñaron a pronunciar Montani Semper Liberi, los hidalgos que somos siempre libres entre las montañas. Con lo cual se consolidó la idea de que había sido una ciudad española, cuando él estaba tratando documentalmente de demostrar que era un miserable pueblo de indios. O sea, una república de indios, como se llamaba. No era una república de españoles, sino una república de indios. Pero de todas maneras obligó a que la historia empiece por la república de indios. Pero esta república de indios tiene una peculiaridad, que no es las que estudia Magdalena Corradain, que son los pueblos de indios de la actual Boyacá y Cundinamarca que lograron tener cabildos, o sea, república de indios. Aquí no pudo ocurrir eso porque los indios que fueron congregados son indios cuadrilleros, lavadores de oro, que ya habían sido desprendidos de sus caciques. Y al ser desprendidos de los caciques, no eran un grupo original, sino es un grupo trasladado a las arenas auríferas, en cuadrillas. Entonces no pudieron reproducir una comunidad, sino que mantuvieron las cuadrillas nombradas por el nombre de los caciques que los mandó, y siempre estaban metidos entre las quebradas lavando oro, barequeando oro. Entonces, esa congregación lo fue de nombre y tuvo tierras de resguardo, pero los indios solamente los conseguía el doctrinero durante la Semana Santa y muy de vez en cuando, porque siempre estaban en el río lavando oro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no pudo haber cabildo indígena, no pudo haber república indígena, pero tuvieron la protección de un protector de naturales que ponía Pamplona, y la jurisdicción la creó Pamplona en forma de un Real de Minas. Entonces, como Bucaramanga fue parte de un Real de Minas de Pamplona, el funcionario lo nombró originalmente Pamplona y luego lo nombró la audiencia, la Real Hacienda, y él era el que ponía la justicia del rey, el corregidor de naturales, digamos, el alcalde mayor de Minas, que lo que le interesaba era cobrar los quintos y los requintos de mucha gente que se vino a poblar, a lavar oro, pero que ya no eran indios, si ya son de todas las etnias e incluso blancos pobres. Entonces, a pesar de que a la República de Indios le limitaron tierras de resguardo, que es buena parte de lo que es la meseta de Bucaramanga y mucho más allá, los indios nunca usaron, porque siempre estaban metidos en las quebradas. Bueno, hay que decir antes que geográficamente Bucaramanga es un cono de deyección coluvio aluvial, es decir, es un vertedero de la cordillera oriental de Pamplona, y en ese vertido de tantas quebradas pues bajan muchas pepas de oro que vienen de las vetas de Pamplona. Bucaramanga estaba recorrido por 14 quebradas. Hoy en día uno no se imagina que eran 14 quebradas, y ahí estaban los indios metidos, y el hueco más grande se llama la quebrada de Bucaramanga, que fue donde ellos se poblaron. Hoy en día ni siquiera se llama así, se llama La Rosita, y fue sepultada por los ingenieros civiles para no tener que hacer puentes, sino simplemente hacer autopistas, avenidas. Entonces, esta historia tan larga que empieza como un pueblo de indios, luego un visitador acaba con el pueblo de indios porque se da cuenta que ahí no hay indios. Ahí lo que hay es gente de todas las castas y clases lavando oros, y muchos
arriendan a los indios las estancias para poner cacao, para poner maíz, para poner cultivos y yuca, y los indios las arriendan porque ese arriendo les sirve para pagar el tributo. Entonces, cuando Moreno de Escandón viene en 1777, 78, él dice, pero ¿esto qué es? ¿Dónde están los indios? Los indios son 32 personas y tengo 500 personas que no son indios. Entonces Moreno de Escandón acaba con el pueblo de indios, es decir, él lo extingue y se llevan a los indios a Guane y automáticamente las tierras regresan al rey. Es decir, las tierras originalmente fueron realengas, pero el primer visitador, Juan de Villahona, se las asignó a los indios para que pudieran vivir ahí y no se fueran, pero se las dio en precario, que es lo que llamamos resguardo. Y al estar en precario, cuando se van los indios y se acaba el pueblo de indios, las tierras regresan al rey. Y al ser del rey, entonces salen a público remate. El problema es que al rematarlos, las tierras ya estaban ocupadas por los arrendatarios, que son los troncos de los apellidos ilustres de Bucaramanga del siglo XIX, y cuando salió el remate, pues ellos dijeron, listo, véndanselo al mejor postor, pero el que gane nos paga las mejoras. Las mejoras eran 600 árboles de cacao, maíz, casas, corrales, ganados, ya un poco de café. Nadie podía pagar las mejoras. A la larga, ellos eran los únicos que pudieron comprar y eso generó un gigantesco pleito que llenó el ramo tierra de pleitos. Pero finalmente se quedaron con las tierras. Pero lo que ocurre es que tampoco apareció el acta de erección de la parroquia, porque se quemó en el incendio del 9 de abril en Bogotá, cuando quemaron el arzobispado. Entonces, tampoco teníamos el acta de erección de la parroquia. Y como este mundo se secularizó, a la gente ya se le olvidó que una parroquia tiene que tener patronos muy fuertes. Y aquí los patronos fueron San Laureano, obispo de Sevilla, que fue decapitado, y Nuestra Señora del Rosario Chiquinquirá. Esos son nuestros patronos. Pero como no tenemos el acta de erección, solamente tenemos los libros parroquiales que nos dicen que la parroquia empezó el 1 de enero de 1779. Pero ya es parroquia de otra cosa que se llama la República de Españoles. El problema es, ¿esa República Española de quién es? ¿Sigue siendo de la jurisdicción de la ciudad de Pamplona? ¿O es de la vecina jurisdicción de la gobernación y ciudad de San Juan Girón? Obviamente los gironeses dijeron, eso es nuestro. La parroquia de Bucaramanga es nuestra y empezaron a nombrar los alcaldes pedáneos de inmediato. Pero por alguna circunstancia extraña, la audiencia le entrega la alcaldía mayor de Minas a Juan Buenaventura Ortiz, que resultó ser un especialista en pleitos. Y Ortiz hace unos gigantescos pleitos contra Girón y se los gana, con lo cual la República de Bucaramanga pasó a ser otra vez del Real de Minas. Una cosa muy extraña, y entonces cada año no se sabía quién iba a poner los alcaldes pedáneos. Pero como esos señores se habían enriquecido tanto, no solamente con el oro, sino con el cacao, pero sobre todo con la harina de trigo, porque aquí vamos a tener una producción de harina de trigo muy importante en los valles de Suratá, que va para Ocaña y que va para Cartagena. Esos ricos de la harina de trigo, muchos recién llegados, como don Manuel Mutis, el hermano del sabio Mutis, y los García Benítez, estaban muy incómodos con la condición de parroquia. Porque ser parroquia ni siquiera tiene derecho a tener alcalde ordinario, se tiene un alcalde pedáneo. Entonces, tan pronto vino la independencia en 1810, lo primero que hicieron los señores de Bucaramanga, que eran realmente unos parroquianos de San Laureano, fue declararse villa de Bucaramanga, porque les dio la gana, porque no tenían ningún derecho a ser villa ni lo tramitaron ante el rey. Entonces, en 1810 Bucaramanga se convierte en villa y se da sus primeros cabildos, que serán obviamente el hijo de Manuel Mutis, que ha hecho una gran fortuna en el comercio con Monpós y Cartagena, y todos los García Salgar, los García Benítez, las élites se toman el cabildo y es donde empiezan los archivos realmente, porque el pueblo de indios no dejó un archivo. La parroquia no dejó más que los libros sacramentales.
Pero el archivo empieza cuando Bucaramanga es una villa y entonces ya lleva las transacciones inmobiliarias y abre los libros que le interesan a Magdalena Corredal, que son los libros notariales, exactamente en 1811, porque ya ellos registran la propiedad. Muy bien, entonces, viendo lo que estaba ocurriendo por la documentación que estaba en el Archivo General de la Nación, nos dimos cuenta que hay un gran peligro para el historiador de un poblamiento que tiene 4 siglos, y es el peligro del anacronismo, que fue el peligro en el cual cayó el coronel Solariego, y es pensar que Bucaramanga fue una ciudad del comienzo, cuando era un pueblo de indios, que lo fue después, cuando era parroquia. Entonces resulta que el anacronismo tuvimos que atajarlo poniendo en un cuadro cuáles habían sido los entes políticos administrativos que se habían sucedido con las fechas exactas, para saber en cada época uno cómo debe llamar a Bucaramanga, porque Bucaramanga ha sido de todo, ha sido pueblo de indios, o sea, república de indios, ha sido parroquia, república de españoles, ha sido villa, luego fue ciudad, luego se regresó a parroquia y terminó siendo municipio, y hoy en día es el corazón de un área metropolitana. Entonces uno tiene que saber exactamente cuando vaya a hablar si es villa, si es ciudad, si es parroquia, pero además se va y viene. ¿Por qué? Porque para complicar las cosas tuvimos una batalla muy importante, que es la batalla del páramo de Cachirí, en febrero de 1816, y a partir de que el ejército expedicionario pasa por Cachirí, que está aquí muy cerca a Suratá, el ejército español ordena que las cosas se devuelvan a como estaba y que se borre de la memoria las innovaciones de la independencia. Con lo cual Bucaramanga regresa otra vez a parroquia después de hacer villa y vuelve a quedar en jurisdicción ya no de Girón, sino de Piedecuesta, porque Piedecuesta sí había conseguido el título de Villa de San Carlos en 1809. Entonces Bucaramanga siempre fue la muchacha del servicio que siempre obedece patronos: Pamplona, Girón, Piedecuesta. Por lo tanto, después de la batalla de Boyacá, lo primero que hacen es volver a declararse villa, ilegalmente, pero ahora sí mandan a don Enrique Puyana al Congreso de Villa del Rosario para que el Congreso les legalice el título de villa. Pero el Congreso no le resuelve y entonces Piedecuesta le vuelve a decir que se regresen a Villa y que ahora los alcaldes los pone Piedecuesta. Y así va a ser hasta la primera ley política administrativa del año 1824, que dice que todo poblamiento que sea cabecera de cantón automáticamente puede ser villa. Y ahora sí Bucaramanga en el 25 se volvió villa. Muy bien, entonces a grandes rasgos les voy a redondear digamos, la sucesión histórica de entes políticos administrativos para que uno sepa cuándo puede hablar de algo en cada momento. Entonces, en resumen, del 22 de diciembre de 1622 al 11 de julio de 1778 hay que hablar del pueblo de indios de Bucaramanga, es decir, la República de los Naturales, que es una república anómala porque no tuvo cabildos, por el sencillo hecho que no son indios congregados que hayan tenido caciques, sino que son cuadrillas de indios lavadores que viven de las pepas de oro que sacan y lo que sobra se lo beben en vino del puerto de Botijas. El 1 de enero de 1779 comienza la parroquia de San Laureano y Nuestra Señora de Chiquinquirá del Real de Minas de Bucaramanga, que va a durar hasta el 31 de diciembre de 1810, subordinada al Cabildo de San Juan Girón, pero también a ratos a la Alcaldía Mayor de Minas. Se hace Villa de San Laureano, porque el nombre original no es Villa de Bucaramanga, sino Villa de San Laureano, a partir del 1 de enero de 1811 y hasta el 23 de febrero de 1816, o sea, un día después de la batalla de Cachirí, pero quedó subordinada al gobierno del Estado Libre de Pamplona, porque los pamploneses, cuando hicieron el Estado Libre, con muy buen juicio, le ofrecieron a Bucaramanga que si se adscribía a la jurisdicción del Estado Libre de Pamplona, ellos les daban título de villa, y los bumangueses corrieron
a entrar al Estado Libre, con lo cual entraron en conflicto con Girón. Se regresaron otra vez a parroquia durante el tiempo que va del 24 de febrero del 16 al 31 de agosto del 19, pero ahora subordinado a la comandancia de armas de Piedecuesta. Y después de la batalla de Boyacá, volvieron a ser Villa de San Laureano del 1 de septiembre de 1819 al 30 de junio del 23, autónoma. Pero se tuvieron que regresar otra vez a parroquia cuando la Villa de San Carlos de Piedecuesta lo subordinó del 1 de julio de 1823 al 30 de junio del 25. Y gracias a una ley de Colombia, la primera ley política administrativa, vuelven a ser Villa de San Laureano otra vez desde el 1 de julio de 1825 hasta el 17 de abril de 1850. ¿Por qué 1850? Porque es que en ese año se crearon provincias nuevas, que son la provincia de García Rovira, la provincia de Soto, y entonces al crearse la provincia de Soto, Bucaramanga es subordinada a la provincia de Soto, pero en su calidad de cabecera de cantón, pero la provincia de Soto no fue Bucaramanga, sino fue Piedecuesta, con lo cual Bucaramanga otra vez queda subordinada a Piedecuesta, exactamente entre 1850 y 54, cuando las provincias se acaban y ya nos vamos al Estado. Tuvo un golpe de suerte porque cuando se creó el Estado soberano, el Estado Federal de Santander, el 13 de mayo de 1857, en la convención constituyente que se reunió en Pamplona, había dos candidatos a ser capital del Estado, Socorro y Pamplona. Es decir, Partido Liberal o Partido Conservador. Y como era imposible llegar a un acuerdo, entonces los liberales radicales dijeron, bueno, que la capital sea Bucaramanga. Y entonces Bucaramanga de la noche a la mañana saltó de Villa de San Laureano al flamante título de Ciudad de Bucaramanga, capital del Estado Federal de Santander y además capital del departamento de Soto. Es ciudad capital solamente del 57 al 61. Vino la guerra civil de 61 y por esa guerra civil en la capital federal se pasa al Socorro y se va a quedar en el Socorro hasta el 86, con lo cual Bucaramanga solamente se va a quedar como ciudad, pero capital del departamento de Soto. Durante el federalismo hubo muchos experimentos políticos. Uno de ellos fue el experimento del municipio constitucional. Bucaramanga es capital del es municipio constitucional en el 58 y en el 59. En el 70 regresa a ser ciudad por disposición del decreto del año 69 que dio el presidente de Santander. Siguió siendo capital de Soto y finalmente, a partir de la reforma de 1886 y la constitución que igualó a todos los poblamientos, a partir del año 86 hasta hoy, se llama simplemente municipio. Pero para castigar al Socorro, le volvieron a dar la condición de capital del departamento de Santander y fue capital de la provincia de Soto desde 1887 hasta que se acabaron las provincias. Aunque les parezca increíble, nosotros tuvimos provincias legales, o sea, con un prefecto, hasta 1937. Y la historia termina el 15 de diciembre de 1981, cuando a este municipio lo declaran núcleo principal del área metropolitana de Bucaramanga y hoy en día sueña con pasar a ser un distrito metropolitano. El primer intento fracasó. Muy bien. Pero a medida que fuimos investigando las cosas públicas y aclarando cómo se habían sucedido y cómo cada cosa pública cambia la sociedad, nos dimos cuenta que a esto le faltaba carne y hueso. Es decir, las personas. Y sobre todo aquellas personas que llamamos paradigmáticas. Entonces, tuvimos que hacernos cargo de algunas personas paradigmáticas que las elegimos porque fueron el paradigma de su generación. ¿Quiénes son los paradigmáticos? En esta ciudad, los emprendedores. O sea, no se puede contar la historia del siglo XIX y XX de Bucaramanga sin ver quiénes fueron los grandes emprendedores de negocios e industrias.
y los vamos a ejemplificar con figuras paradigmáticas entre sus contemporáneos porque fueron el modelo. Y en el libro tuvimos que meter 12 figuras emprendedoras paradigmáticas, que quizás ustedes las hayan oído mencionar. El primero fue Manuel Mutis Bocio, el hermano del sabio Mutis, que hizo una gran fortuna con la harina de trigo y con las haciendas. El segundo es Juan Crisóstomo Parra, un campesino que se hizo una fortuna también con la harina de trigo y con el comercio. Luego viene un inmigrante alemán que es George von Lengerke, que enseñó a exportar a Alemania y Estados Unidos quinas, café, cacao, cueros. Luego viene otra persona que se hizo muy rico con el café, que es David Puyana Figueroa. Luego vino el gran comerciante inmobiliario de finales del siglo XIX y comienzos del XX, que es Reyes González Arciniegas y sus hermanos. Luego vino el hombre dueño del ganado de Bucaramanga, que surtió las plazas, los mataderos de Bucaramanga, Gloria Blanca, que es Apolinar Pineda Buenahora. Luego viene el comerciante de San Gil, Alfonso Silva Silva. Y viene luego el gran líder industrial que tuvo Bucaramanga, aunque es boyacense, que es Pedro María Huitrago Roa. Y Armando Puyana Puyana, el gran urbanizador de Urbanas. Y luego viene otro gran industrial, el que creó las famosas máquinas desculpadoras de café verticales que hoy en día se exportan al mundo entero, que es Alfonso Penagos Mantilla. Y Rafael Parra Cadena, que terminó siendo banquero, y Rafael Ernesto Pérez Martínez. Muy bien. Luego hubo que escoger los 20 políticos paradigmáticos. Los 20 políticos paradigmáticos son aquellos que tuvieron un gran impacto social entre sus contemporáneos por su notabilidad y por su buen nombre, y también al elegirlos tuvimos que emplear mucha dosis de arbitrariedad. Solamente los menciono. Adolfo Harker Mutis, Alejandro Peña Solano, quien hizo la transición del Estado al departamento, Pedro Elías Novoa, Alejandro Galvis Galvis, Gabriel Turbay Abunader, Mario Galán Gómez, Hernando Sorzano González, José Camacho Carreño, Luis Carlos Galán Sarmiento, Alfonso Gómez Gómez, Luisa Emma Mantilla de Romero, Agdón Espinosa Valderrama, Enrique Barco Guerrero, Ciro López Mendoza, Jaime García Parra, Jaime Serrano Rueda, José Manuel Arias Carrizosa, Jorge Sedano González, Carlos Toledo Plata y Rodolfo González García. De este grupo, creo que solamente 2 quedan vivos. Y finalmente decidimos meter a los 7 artistas más notables que ha producido la ciudad y de mayor impacto entre sus contemporáneos que han comprado sus cuadros. Los 7 artistas seleccionados son Domingo Moreno Otero, Segundo a Helvis, Carlos Gómez Castro, que es el que hizo casi todas las esculturas de los parques de Bucaramanga, Óscar Rodríguez Naranjo, Mario Hernández Prada, Jorge Mandilla Caballero, que aún vive, y la que llaman la pintora de Bucaramanga, que es Beatriz González. Muy bien, para finalizar, quiero decirles que al llegar ya al ente municipal, tuvimos que hacer 2 grandes capítulos temáticos para mostrar cuáles son los temas importantes de la cosa pública. Y en el caso de Bucaramanga, pues es obviamente el abastecimiento de agua por acueducto, porque aquí la gente tomaba el agua por sí misma en las quebradas o a través de unos... Aquí llegó a haber 6.000 burros cargando botijas de vino a las casas, de agua, perdón. Entonces hicimos la historia del agua, la historia del alumbrado eléctrico. Bucaramanga tuvo el primer alumbrado eléctrico del país de fuente hidráulica, después de Panamá y Bogotá, que no fue fuente hidráulica, sino únicamente fue de otra fuente. Cómo se organizó la SEO en Bucaramanga desde el final del siglo XIX, cómo se hizo el alcantarillado municipal, cómo se introdujo la telefonía, cómo se hizo la gran casa de mercado central y cubierta, y luego la segunda parte que fue el pabellón de la carne, cómo todo terminó en unas empresas públicas municipales, cómo el trazo urbano se expandió vertiginosamente hasta 1955 y ya. La historia de los barrios, que es la historia del siglo XX, la nueva nomenclatura que se introdujo en 1940, los primeros 21 parques y los monumentos, porque hay que contar la historia de una ciudad de parques y los monumentos. Hicimos la historia del fisco municipal y en general, bueno. Y además vimos otros temas municipales importantes,
que dejaron huella en la ciudad. Pues uno, la epidemia de gripe española de 1918, el sistema de escuelas y colegios, la formación técnica en lo práctico, el tercer centenario de la fundación, que ya lo celebraron, la economía cigarrera de los años 20 y 30, que llegó a tener 7.000 mujeres empleadas en cigarros. Dos bumangueses inventaron la cédula de ciudadanía para todo el país. Mostramos los comienzos de la violencia política desde 1931, la introducción de las sociedades de obras públicas, los quintos Juegos Olímpicos Nacionales, que es cuando Bucaramanga se muestra ante el país. Se hizo una historia de los periódicos de la ciudad, porque esta sí fue una ciudad de periódicos políticos, siempre. Así que hicimos una reconstrucción de todo. Las revistas literarias y finalmente la historia de los símbolos del municipio. El libro termina en un epílogo que es el futuro. El futuro es el área metropolitana y el posible distrito metropolitano, si se sucede. Muy bien. En todo lo que les he mostrado, ustedes podrán señalar lo que ya les dije al comienzo. Esta historia que estamos exponiendo es el resultado de una decisión arbitraria de un grupo de historiadores. Porque no se puede contar todo, apenas como pintor de marinas solamente pintamos algunas oleadas. Y esas oleadas que las escogimos es el resultado de la arbitrariedad de los historiadores, porque finalmente la historia es lo que los historiadores cuentan. Y eso es lo que nosotros vamos a contar el año entrante para que el público del año 2022 tenga una historia básica y el que no le guste o quiera saber más, pues vendrán las investigaciones ya más especializadas. No solamente los aspectos privados de la vida, como las compañías de ingeniería, las compañías de construcción, las urbanizadoras, las compañías comerciales, el ferrocarril de Puerto Wilches, que lo contamos aquí en el capítulo del siglo XIX, porque también para el siglo XIX mostramos todo el emprendimiento. Esta fue una ciudad que en 1820 todavía, la gente se hacía sus cosas, la gente se hacía su jabón, se hacía su chocolate, se hacía su ropa, la gente se hacía todo. Y lo que el siglo XIX hace es demostrarles que no hagan nada, que hay un emprendedor que se los hace. Hasta el día de hoy que nadie sabe hacer nada y todo lo tiene que comprar. Pero eso lo vamos mostrando en desarrollo. Muy bien, ese es entonces el abrebocas del gran libro que estará listo el año entrante con el nombre de Historia Básica de Bucaramanga. Y les he contado las graves decisiones que tuvimos que tomar, que son decisiones arbitrarias de seleccionar lo que íbamos a contar, porque es que todo no se puede contar en una ciudad que ya tiene 400 años. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Armando. Yo creo que la lección, además de la lección bumanguesa, es la gran verdad, que la historia la cuenta el historiador con lo que quiere contar. Exagero, con lo que encuentra y con lo que le puede seleccionar a lo que es a su criterio lo importante. Una cosa magna de varios volúmenes como la historia de Bucaramanga, necesariamente hay que escoger, que de otra manera pues acabamos en la enciclopedia Espasa, tratando de ponerle pequeñas fechas a acontecimientos que finalmente en el devenir humano que son secundarios, y que lo importante es tratar de escoger el gran caudal y que vengan otros detrás para que, digamos, reorienten el caudal como quieran, pero tienen ya una base con que trabajar. Por cierto, el gran historiador, él es castellano, pero afincado en Sevilla, profesor de la Universidad de Sevilla, el doctor Julián Ruiz, acaba de publicar un trabajo sobre el oidor Villabona y sobre su visita. Ese libro ya ha sido publicado por la Universidad de Sevilla, pero nosotros acá en la academia lo vamos a reimprimir y para utilizarlo en la distribución en América Latina. En todo caso, felicitaciones, doctor Armando, y muchas gracias. Gracias a ustedes. Queda abierta la sesión para las preguntas que ustedes quieren hacer. Les recomiendo que se dirijan a su pantalla y en la parte izquierda hay un
puntico que se llama reacciones. Allí pueden apoyar y encuentran unos símbolos. Voy a poner el mío, que es el de una mano. Cada uno de ustedes que quiera decir algo para que lo hagamos en orden, por favor, traten de utilizar ese sistema de manera que nosotros podamos recoger y darle ordenadamente la palabra a los que quieran. Pido la palabra, presidente. El ilustre Bumangués, que debe estar en esa historia. El doctor Eduardo Gómez. Tiene la palabra, por supuesto. Muchas gracias, señor presidente, y quiero felicitarlos por haber invitado al doctor Armando Martínez Garnica, gran historiador nacional, pero fundamentalmente regional, porque tiene el más amplio acervo de conocimientos y de estudios a través de los diferentes episodios de la vida de Santander y del oriente colombiano. Y desde luego este trabajo que está haciendo, que pretende conmemorar los 400 años de la fundación de Bucaramanga, va a ser muy importante. Yo quisiera referirme a algunos aspectos y fundamentalmente a tres fechas: 1857, 1886 y 1875. Estas tres fechas fueron muy importantes para la ciudad. Como muy bien lo dice el doctor Martínez Garnica, Bucaramanga no era casi nada, era una meseta que fue utilizada por los gironeses para construir sus casas de veraneo, y posteriormente las gentes de Pamplona también, porque Pamplona era muy frío y Girón era muy caliente, y Bucaramanga una meseta con un clima medio alrededor de los 1000 metros sobre el nivel del mar, que resultaba muy agradable para la estadía de ciertos personajes de Girón y de Pamplona. Viene 1857, como lo mencionó el doctor Martínez Garnica, cuando se reunió la asamblea para la conformación del Estado Soberano de Santander en la ciudad de Pamplona. Y efectivamente esa riña por definir la capital entre Pamplona y Socorro condujo a que se designara a Bucaramanga, porque existía la confrontación política de por medio, y existían también otras aspiraciones. Había ciudades importantes también en el Gran Santander, como Caña, como Girón, como Vélez, como San Gil, que también asomaron su posibilidad de llegar a ser capital del Estado. Finalmente, para no malograr la asamblea, pues resolvió, esto lo narro en mi libro El Estado Soberano de Santander, resolvieron escoger una población que no tuviera ninguna aspiración ni ninguna connotación para que no fuera a ofrecer instrumentos de fricción. Y entonces fue cuando apareció Bucaramanga. Hay una anécdota muy interesante, y es que el primer presidente del Estado Soberano de Santander, cuando se fue a designar en la asamblea, también se sometió a esa rivalidad política, de que fuera uno de Pamplona, de que fuera uno del Socorro, de que fuera uno de Girón, de que fuera una persona de determinado municipio. Y entonces, para no malograr la asamblea, resolvieron escoger como primer presidente del Estado Soberano a un tolimense, al doctor Manuel Murillo Toro. El doctor Manuel Murillo Toro se traslada a Bucaramanga a organizar el gobierno. Y él en sus memorias dice que Bucaramanga era un pueblo absolutamente rudimentario, un poblado incipiente con unas escasas casas y una escuela pública, y encontró para establecer la sede de su gobierno no tuvo otra edificación que la escuela pública del poblado, y le tocó alquilar una habitación en una casa de familia para poder vivir, porque no existía ni hotel, ni pensión, ni hospedaje, ni nada. Entonces, el doctor Murillo Toro, desde luego, él pensó que ahí no podía. Entonces, decidió en un acto arbitrario trasladar la capital del Socorro, de Bucaramanga al Socorro.
Socorro era en esos momentos la segunda ciudad en población en el país, era la ciudad industrial de Colombia. Entonces tenía una capacidad muy importante y estableció allá su gobierno hasta el final del. Viene la fecha, hay una referencia en algún. Viene la fecha entonces de 1886, cuando expira el gobierno radical en Colombia, y entonces había que castigar al Socorro. La regeneración decidió castigar al Socorro, que era la capital, la meca del radicalismo. Inmediatamente, acto de gobierno trasladó la capital Socorro nuevamente. Entonces, esto le permitió a Bucaramanga comenzar a experimentar un proceso de transformación y de crecimiento muy importante, porque ahí sí se quedó como la sede gubernamental, la sede de muchos escenarios que movían la economía y movían todas las actividades sociales. Perdón, Eduardo. Eduardo, perdona. Eduardo, perdona, hay una interferencia. Y Santiago, ¿qué? Santiago, cierra el micrófono a Fernando Ferrer. Ya lo cerraron. Gracias. Sigue, Eduardo. Bueno, entonces esta fecha de 1875 fue cuando comenzó la migración europea hacia Bucaramanga, fundamentalmente movida por el señor Geo von Lengerke, alemán, que se estableció a dedicarse a la explotación del oro y también a la explotación de la quina, que era un elemento de los árboles y que permitía estimular la industria farmacéutica. Él empezó a traer amigos y parientes alemanes y empezaron a llegar otros ciudadanos europeos provenientes de Francia, provenientes de Inglaterra, provenientes de Italia, de Dinamarca, en fin, empezó esa migración europea. Esa migración europea empezó también a vincularse a la construcción de caminos, a conformar casas de comercio, a dedicarse a la minería, a dedicarse a labores agrícolas también, y desde luego eso desde el punto de vista económico fue muy, muy importante para Bucaramanga y significó el arranque desde el punto de vista económico para la ciudad. Entonces quería señalar esas tres fechas y yo creo que debo reiterar la importancia de este estudio de Armando Martínez Garnica, que sin duda va a ser muy comentado y sin duda va a ser muy apropiado para esta conmemoración de los 400 años de la ciudad. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera felicitar al doctor Armando con este proyecto monumental de lo que va a ser al nivel bibliográfico el cuarto centenario de Bucaramanga. Me honra inmensamente que se haya referido a las memorias de José Joaquín García, porque yo las hice publicar en el Banco de la República con un prólogo que me pidió Jaime Duarte French en fechas muy anteriores. Y en cuanto a la migración europea, ya Eduardo Durán lo ha dicho todo, lo mismo que en su libro sobre Gabriel Turbay, y hace la historia de la primera mitad del siglo XX. Hay un autor que, sin ser historiador, hizo un bello libro sobre Bucaramanga, que es Manuel Serrano Blanco, en el libro de la raza. Y el libro de la raza, aun cuando es más sociológico que histórico, pone de relieve los valores del grupo humano santanderiano y particularmente del de Bucaramanga. Horacio Rodríguez Plata, Serrano Blanco y pariente de Armando, el doctor Mario Acevedo Díaz, con el libro La Culebra Pico de Oro, dignificaron en alto grado, con documentación de soporte, la inmigración alemana. Entonces quisiera, pues,
que la academia a nivel nacional también, a partir del 2 de enero del año entrante, hagamos como un ciclo de conferencias o unas intervenciones sobre la ciudad letrada, la ciudad industrial, la gran metrópoli del oriente colombiano que es Bucaramanga. Bienvenidas a esa sugerencia, doctor Benjamín. ¿Alguien más? Señor presidente, Doctor Orestes. como todo lo que produce el doctor Armando es bueno, muchas felicitaciones por su intervención. Simplemente quería hacerle dos preguntas. Para los del resto del país, sería importante conocer cuál es el origen y qué significa la palabra Bucaramanga. Y en segundo lugar, en esos prohombres que usted mencionó, en Antioquia se hizo un bumangués que al lado de grandes familias industriales se volvió un hombre poderoso que llegó a ser el mayor accionista y dueño de Avianca, dueño de muchas empresas como la máxima productora de textiles que fue Coltejer, en lo que sus tierras fueron pregoneras en la época de la colonia y de la independencia, que es el único con quien no ha podido la multinacional Coca-Cola y que llegó a ser admirado por el dictador cubano Fidel Castro, que es el único que sus empresas de gaseosas se imponen en un país del mundo como Colombia por encima de la Coca-Cola. ¿Por qué no aparecen en esos prohombres que ya ni habitan en Antioquia, sino que hasta creó y fundó una clínica muy importante que es la Patrocina en Bucaramanga, que es el doctor Carlos Ardila Lule? Muchas gracias, doctor Armando, y muchas gracias, doctor Segovia Salas. Muy interesantes las conferencias que nos han presentado hasta ahora en su nueva presidencia. Esperamos poder continuar en la misma vena. Y Armando, ¿tú tienes algún comentario que hacer a lo que dice el doctor Orestes? ¿Armando? Sí, la primera pregunta no tiene respuesta, doctor Orestes, porque la palabra Bucaramanga es una palabra indígena. Es posible que sea de la lengua chitarera, porque son los indios que vinieron a hablar oro, que fueron del cacique Huaca. Es muy probable que sea chitarera, pero no tenemos un vocabulario de la lengua chitarera como tenemos para otras lenguas. Ellos llegaron y se sentaron en una quebrada que le llamaron Quebrada Bucaramanga, y eso le dio el nombre. Cuando el visitador les preguntó en 1922 que dónde se querían poblar, ellos contestaron: queremos junto a la Quebrada Bucaramanga. Pero sin una palabra indígena no podemos hacer. En el año 41, algunos historiadores de la academia se aventuraron a inventar. Entonces descubrieron la palabra en manga, búcar, entonces que la manga, los búcaros. Pero el búcaro es una planta de sombra para el café, que solamente entró en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, en conclusión, esa pregunta no tiene respuesta. Y la segunda sí tiene respuesta. Carlos Ardila Lule se hizo el gran industrial de Colombia desde que se fue a estudiar a la Escuela de Minas de Medellín y se casó con una antioqueña. Entonces, él no es de los emprendedores de la ciudad. Y nosotros quisimos tener 12 emprendedores paradigmáticos hechos en la ciudad y que iluminaron a los emprendedores de la ciudad. Por ejemplo, un Alfonso Silva o el señor Alfonso Penagos, que es la gente que se hizo en la ciudad y desarrolló las empresas de la ciudad. Por eso no lo escogimos a él. Como tampoco pudimos escoger a Rafael Puyana como gran artista, porque no vivió en Bucaramanga.
Muchas gracias. Armando, ¿búcaro no es un árbol, un ceibo? No. El búcaro es un árbol de sombra de café que da una flor roja, una flor color roja en forma de ramillete, de búcaro. Pero es diferente al anaco y diferente a otros árboles parecidos que también son sombrío para café. Aquí en el Valle de Río Frío y bajando para La Renta hay muchos árboles de búcaro, pero es un sombrío de café. Fue introducido en la segunda mitad del siglo XIX. Esa palabra no existía en el siglo XVII. Porque es que yo tengo entendido que los búcaros son las ceibas y las ceibas son árboles que son nativos muy grandes. No, la ceiba es un árbol de una especie muy distinta, de un tamaño y porte muy diferente. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Mi nombre es Efraín Marmolejo, presidente del Centro de Historia de Tuluá. Agradecemos mucho la invitación de la Academia Colombiana de Historia para participar de estas valiosas conferencias. El doctor Segovia, muchas gracias, y al doctor Martínez, como siempre, felicitaciones por su gran trabajo. Quería hacer dos preguntas. De este pueblo de indios, ¿hay algún indio significativo que sería importante como realzarlo? Y lo otro que quisiera saber, dentro de la historia, ¿hay algún capítulo de las mujeres? Bueno, la primera pregunta sí es fácil de responder. La figura paradigmática del pueblo de indios es un indio que se llama André Chancú. Y André Chancú le hicimos un capítulo especial, porque André Chancú es un indio que es dirigente de cuadrilla de indio lavador, pero se acoge al cura doctrinero que le enseña a leer y escribir y se vuelve sacristán del cura y se casa con una hija natural de otro sacerdote, y entonces André Chancú digamos, por su conocimiento lleva un pleito en la audiencia, y cuando se hace el remate de las estancias, él logra quedarse con una estancia del río Suratá. Y además se casó muy bien, es decir, siendo un indio natural, cuadrillero, se casó con una que él consideraba blanca salta para atrás, es decir, que ya había borrado su huella indígena, y él la llamaba castiza, que ese fue su gran orgullo, haberse casado con castiza. Entonces, la figura de André Chancú es tan interesante que le hicimos un subcapítulo solamente a él, porque estaba muy bien documentado por los pleitos que llevó en la audiencia. Y es el típico de un cuadrillero que con el oro logra comprar una estancia en Bucaramanga. Y por supuesto que hemos escogido en el mundo del arte una mujer, en el mundo de la política una mujer, que se llama Mantilla de Romero, y en el mundo de los empresarios hemos metido, al lado de empresarios importantes, hemos metido unas grandes empresarias, como doña Trinidad Parra de Orozco, la hija del señor Orozco, que fue la mujer más rica de Bucaramanga a final del siglo XIX. Entonces, sí, las mujeres han entrado de muchas maneras en esta historia. Muy bien. Muchas gracias, doctor Armando, nuevamente. Muchas gracias, don Armando, nuevamente. Y ha sido para mí particularmente iluminante, porque de poder desbrozar de esa manera la historia de Bucaramanga es un ejemplo para otros esfuerzos que se pueden hacer en el país de ciudades que no sean Cartagena, ¿no? O Santa Fe de Bogotá, que tienen pues amplio estirpe documental, pero que en Colombia pues son muchas las que nacieron justamente como Bucaramanga, o en Plima, cerca del Oro, y un poquito de suerte. Muchas gracias, y no habiendo más nada que tratar, levantamos la sesión. Los esperamos el próximo martes. Armando, me gustaría pedirle que le agregara algo de la Guerra de los Días. Armando. Muchas gracias, Armando. Felicitaciones. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Armando. Muchas gracias. Armando, mil felicitaciones. Como siempre, muy brillante. Gracias, Fernando.
Armando, mil felicitaciones. Como decía Gracias. Tolstoy, conoce tu aldea y serás universal. Gracias. Excelente presentación, Armando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por la invitación. Muy amable. Luego Roberto, Magdalena, José Horacio, doctor Orestes. Muchas gracias. Felicidades. Doctor Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Doctor Armando. Buenas noches, Armando. Felicitaciones. Y lo que te decía, lo de la batalla cercana a Bucaramanga, que sería importante resaltarlo en la Guerra de los 1000 días. Chao. Chao. Palo Negro. Doctor Armando, felicitaciones por la excelente conferencia que nos ha ilustrado mucho sobre la historia de Bucaramanga, desde la constitución de pueblo de indios, evolucionando después a pueblo de libres y llegando a ser, como usted lo ha venido diciendo, parroquia, villa y una pujante ciudad finalmente. Un poco en la línea de lo que comentaba Orestes, de empresarios importantes de Santander y particularmente de Bucaramanga. A Barranquilla desde 1917 empezaron a llegar importantes empresarios santandereanos. Y en 1926 llegaron don Pacho, don Francisco García, don Francisco García y su hermano Zacarías. Ellos eran García Castillo, dos empresarios santandereanos que fundaron en Barranquilla una empresa cigarrera, una empresa pues de fabricación de cigarrillos, ¿no? Luego fundaron una fábrica de producción de café ya pues como el que se consume. Esa famosa fábrica de café la compró después don Celio Villalba y se convirtió en la famosa cafetería Almendra Tropical, una de las fábricas insignias que tuvo Barranquilla. Con el paso del tiempo, pues, al traspasarse esta empresa a los herederos, finalmente se disolvió, se acabó la empresa Cafetería Almendra Tropical y también las cigarrerías que fundaron los santandereanos. Y esa emigración de empresarios santandereanos hacia Barranquilla y su inmigración fue mucho más intensa luego, en la década de los años 50, en la década de los años 60, hasta el punto de que, bueno, en Barranquilla ustedes pueden ver desde comienzos del siglo XX, casi todos los apellidos que son auténticamente santandereanos, ¿no? Rueda, bueno, todo lo que quieran, no los menciono porque de pronto uno puede hacer, digamos, omisiones, pero lo importante es que ha habido, digamos, un flujo y todavía hay, yo no voy a ampliar la palabra colonia porque en realidad hoy los santandereanos que están en Barranquilla, de apellido, Rueda, Plata, en fin, lo que sea, ya son prácticamente barranquilleros, ya fueron posiblemente sus bisabuelos, abuelos, ¿no? Y a lo sumo padres, pero hoy ya lo son. Ha habido pues un flujo muy importante de empresarios bumangueses y sería importante de pronto rastrear esa historia. Yo le puedo enviar
al correo suyo, yo le puedo enviar, doctor Armando, una crónica que escribe Jaime Rueda Domínguez, precisamente heredero de esa tradición empresarial bumanguesa, la historia de lo que fueron estos primeros empresarios que fundaron cigarrerías y fábricas de producción de café. Muchísimas gracias. Doctor Carlos, ya el doctor Armando está desconectado. Ah, bueno. Sí. Entonces... Bueno, pero muy interesante, doctor Carlos, su intervención. Todo esto va a quedar grabado y en un momento dado lo subiremos a YouTube. Entonces, bueno, yo creo que ahora sí ya se retiró el presidente, el doctor Armando. Yo creo que ahora sí nos despedimos y gracias a todos. Doctor Carlos, muchas gracias. Bueno, pues, Roberto, muchas gracias, Pablo, capitán muchas Carlos. gracias, Santiago. Bueno, hasta luego entonces. Buenas noches y gracias. Buenas noches, Magdalena. A todos, estén bien y muchas gracias. Hasta luego, Magdalena, Doctor Inés. Estes, mucho gusto. Perdonen todos, ¿no? Bueno, hasta luego. Inés, hasta luego. Hasta luego, mi querido doctor Luque. Doctor Horacio, mucho gusto. Doctor Horacio, de verlo. mucho gusto de verlo. Hasta luego. Excelente la conferencia. Gracias, doctor Horacio.